Hola, saludos a todos. Bienvenidos a esta clase, a este encuentro asincrónico número 6, que trata del manejo de archivos y la organización de un proyecto en SketchUp. El objetivo de la clase del día de hoy es modelar un mueble funcional de madera de forma correcta, organizándolo a través de componentes, de etiquetas y material. Dentro del contenido que vamos a ver en este encuentro, vamos a ver lo que son los componentes, la aplicación de materiales y seguidamente veremos lo que son las capas y etiquetas. Y antes de comenzar, les voy a dar un poco de contexto acerca del archivo base que vamos a generar, que vamos a modelar en este encuentro. Es una mesa que parte de las mismas medidas de lo que se hizo en el encuentro 05 para que ustedes pudieran entender lo que eran los grupos y los subgrupos. Sin embargo, he incorporado algunos elementos adicionales para que podamos entender mejor la parte de lo que son las capas y que podamos ver también de qué van las llamados componentes y cuál es su diferencia en relación a lo que es un grupo. Y para ello, ustedes pues pueden tomar su modelo anterior y lo pueden ir modificando. Pueden copiarlo en un archivo nuevo, pueden abrir SketchUp y le dan un guardar como, a partir de ese archivo base, pueden dar un guardar como que se llame mesa-madera- y el nombre de cada uno de ustedes. Recordándoles una cuestión muy importante y es que al final yo voy a distinguir un archivo de SketchUp porque termina con una extensión .skp. Cuando nosotros generamos archivos en SketchUp, se pueden dar diferentes tipos de extensiones. Cuando es un archivo, como lo mencionaba, vamos a terminar en una extensión .skp. Pero también se me pueden generar archivos que son de backup, es decir, archivos que me van a servir como para guardar o tener una copia de respaldo y su terminación es skb. Entonces, para que ustedes sepan la diferencia. Si ustedes abren un archivo skb, el problema va a ser que va a ser una versión anterior, una copia anterior y probablemente no tengan toda la información necesaria. Entonces, cerciórense que siempre que abran un archivo sea el que se denomina skp y con esto comenzamos nuestro encuentro tutorial. Ahora, al modelar, recuerden por favor evitar los errores clásicos. Uno de los errores clásicos es modelar sin agrupar, es decir, sin darme cuenta de todas las partes que están compuestas mi modelo o mi mueble. Punto número 2, debemos de identificar las piezas que componen nuestro modelo. Punto número 1, las piezas agrupadas individualmente, llamados subgrupos, tales como lo que estoy mostrando ahorita en pantalla, la cubierta, las patas. En este caso, se incorporan los travesaños, llamados travesaño A y travesaño B. Y luego generemos un grupo más grande a partir de esos subgrupos o piezas que se va a llamar mesa, que se tiene que ver de esta forma que les estoy mostrando en pantalla. En primera instancia, vamos a recordar un poco lo que son los grupos y seguidamente vamos a ver uno de los temas más importantes de SketchUp, que es la elaboración de componentes. Y les voy a dar la definición de lo que es un componente. Un componente en SketchUp es una entidad geométrica agrupada y es reutilizable. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un elemento dentro de un modelo, un mueble, un elemento arquitectónico o en cualquier campo del diseño que yo esté diseñando, yo puedo generar copias que sean exactamente iguales y que me permitan editar esas copias al mismo tiempo, de forma simultánea, mejorando ¿qué? La eficiencia y manteniendo el modelo organizado. ¿Y a qué me refiero mejorando la eficiencia? Quiere decir que me va a ahorrar mucho tiempo a la hora de trabajar porque yo puedo realizar cambios de forma simultánea en cada uno de mis objetos que yo identifico como repetidos. A continuación, ustedes pueden dar pausa a este video
y comenzar a modelar nuestro archivo base. Una vez que ustedes tengan el archivo base, van a poder identificar cada una de sus partes, ¿verdad? Y ustedes se van a cerciorar que está bien ese dibujo porque van a tocar, van a dar un clic en ese elemento y van a ver que aquí dice grupo sólido llamado cubierta. Pueden obtener este grupo sólido travesaño A, el otro grupo sólido travesaño B, ¿verdad? Como vimos en las clases anteriores. La única diferencia que van a encontrar ustedes con el dibujo anterior, aparte de los travesaños, es que yo hice un cambio en lo que es la pata de mi dibujo. Y recordando un poco lo que es la clase anterior, voy a generar una copia a partir de ese objeto. Y voy a borrar las partes que se encuentran repetidas. ¿Con qué objetivo lo voy a hacer? Recuerden que la parte más importante es recordar que ustedes son los diseñadores. El programa solamente nos sirve como una herramienta de trabajo para poder acelerar nuestros procesos. Entonces, dentro de este gran objeto llamado mesa, yo puedo identificar partes de ella, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo puedo identificar que hay una cubierta en este componente sólido y que tengo un travesaño que tiene una longitud de 1,56, que lo he denominado como travesaño A en la instancia del grupo sólido que podemos ver en la información de entidad, y también esta parte que se llama travesaño B, ¿sí? ¿En qué se van a diferenciar? Bueno, la cubierta es obvio, tiene una función y dimensiones notablemente diferentes. En el caso de las patas también es fácil de comprender, ¿verdad? Es un elemento vertical que le brinda soporte a nuestra cubierta. Ahora, en el caso de los travesaños, podemos ver que hay dos, y aunque ambos cumplen una función estructural, ¿verdad? Que es mantener unidas las patas en la cubierta haciendo un marco, puedo ver que aunque ambos pertenecen a la misma categoría de travesaños, no son iguales en sus dimensiones. Menciono esta primera parte porque para ello es muy importante que nosotros nos vayamos haciendo una idea, identificando las partes, porque vamos a ver lo que es la estratificación a partir en nuestro último tema de la clase de hoy, que son las capas. Entonces, eso es súper importante, es que ustedes mentalmente se generen lo que son categorías, ¿verdad? Entonces, en este caso, identificamos que hay tres categorías: categoría cubierta, categoría travesaños y categoría patas, con excepción en el caso de los travesaños, de que aunque son objetos que tienen el mismo concepto, cambian en sus dimensiones. Entonces, les voy a enseñar otro truquito que es bastante bueno de SketchUp. En el caso de AutoCAD, ustedes saben que tenemos el comando mirror o espejo, ¿verdad? Pero en el caso de SketchUp, pues no hemos visto esa herramienta. Sin embargo, podemos hacer una, una pequeña acción con el programa para poder generar este tipo de elementos. En este caso, ustedes pueden observar que yo tengo una pata que está construida de esta forma, y lo hice con un propósito para poder enseñarles esta parte. Entonces, tenemos esta pata que, si ustedes le dan una vista frontal, van a poder observar, la pongo en posición paralela, que tiene una base que es regular, es un cubo. Sin embargo, en este otro lado pueden ver cómo se va adelgazando, ¿verdad? Entonces, ustedes dirán, hago una copia, ¿verdad? Como con lo que aprendimos, mover, escojo un punto, tecla control y clic, y ya genero mi copia. Si nos vamos nosotros a la vista frontal, vamos a ver que la pata tiene que cambiar de dirección. Entonces usted diría, no, yo lo que voy a hacer es un giro con el comando girar, pero en realidad queremos hacer que el modelado sea eficiente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le damos un clic derecho, ¿verdad? Que nos da información contextual, y vamos a ver que tenemos una opción que dice dar vuelta. Es la penúltima,
de la caja de diálogo. Y ustedes van a observar que dice en el grupo rojo, verde, azul del grupo. En este caso, ustedes pueden ver que nosotros tenemos el eje rojo. Ese es el que yo quiero que me genera una rotación. Entonces le doy clic en el eje rojo y van a ver cómo instantáneamente hemos cambiado de posición y lo corroboramos, ya está el dibujo asimétrico. Eso es lo que básicamente nosotros aprendimos, ¿verdad? Normalmente haríamos eso, ¿verdad? Generaríamos una copia de estas entidades y lo agruparíamos. ¿Sí? Esto es lo que nosotros aprendimos en clase hasta el momento, pero vamos a ver hoy en qué se basa lo que es la eficiencia a la hora de modelar. Para ello voy a hacer otra copia y recordando también que yo puedo explotar, ¿verdad? Puedo explotar mis grupos, es decir, desagruparlos. Me voy a quedar con la idea que les dije anteriormente. Solo voy a dejar los elementos que muestro a continuación en pantalla. ¿Por qué? Porque, bueno, me pongo a pensar, ¿este elemento cubierta se repite varias veces? No, y lo dejo. ¿Este elemento que tengo que se llama travesaño A se repite varias veces? Sí, se repite 2 veces porque yo tengo que hacer esta copia que estábamos viendo adelante y una copia atrás. Luego, esta que se llama travesaño B, lo mismo sucede. Tengo que hacer una copia hacia el lado, en este caso derecho. Y en el caso de las patas, son elementos que yo tengo que repetir 4 veces o 3 veces más. Pero, ¿qué sucede a la hora de hacer grupos? ¿Qué pasa si a mí me piden un cambio en alguno de estos elementos que yo le agregue o le ponga o le modifique una altura, por ejemplo, y haga una corrección? Yo tendría que hacer esa corrección. En este caso, vaya, por ejemplo, me meto a grupo y quiero generar un cambio acá. Y digamos que yo hago un rectángulo y que a partir de ese rectángulo voy a generar un offset de 2 centímetros. Voy a borrar lo que hay alrededor, ¿verdad? Para generar, voy a generar acá mi elemento de dibujo y voy a dar un pulsar tirar. Y supongamos que ese pulsar tirar le voy a dar 5 centímetros. Entonces, bueno, decimos nosotros, ya hice esa corrección, entonces voy a borrar todos los que están acá y los voy a sustituir por eso. Parece un cambio fácil, pero cuando nosotros estamos diseñando, el tiempo es oro. Bueno, en nuestra quehacer diario, el tiempo es oro. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cuál es la diferencia de hacerlo con componentes? Ya teniendo los objetos básicos de mi dibujo, de mi modelo, voy a comenzar, en este caso, haciendo componente esta pata. ¿Y cómo voy a hacer para convertirlo en componente? Voy a dar un clic derecho y pueden ver que dice crear componente. Y por ahí, miren, ya me sale de un solo el nombre pata. ¿Por qué? Porque yo en mi formación de entidad le puse un nombre que era pata. Aquí ustedes pueden hacer una descripción, ¿verdad? Pero en este caso vamos a omitir esa parte para poder avanzar en el tiempo. Le damos crear, ¿sí? Ahora, este elemento que previamente, miren, ustedes pueden ver en la bandeja predeterminada, en su información de entidad, pueden ver que ya ha cambiado con respecto a las otras partes. Miren, esta parte que es una cubierta, aquí dice que es un grupo sólido y que hay 3 en el modelo. ¿Y cómo lo sé? Sí, este y este. Ahora, si yo toco la entidad que he convertido en un componente, miren, su definición cambió, ya no se llama grupo sólido y dice que solo hay uno en el modelo y que se llama, su definición es pata. Entonces, lo que vamos a hacer es que a partir de esta previamente realizado componente voy a generar las otras copias que yo necesito
Ya saben, dando un clic derecho, damos vuelta en el componente rojo y lo cambiamos su posición y nos vamos a la vista. Ahora miren en la vista lateral. Aquí podemos ver de que esta pata tiene que cambiar de posición. ¿Y sobre qué eje tenemos que hacer ese cambio? En el eje verde, clic derecho, y para ser todavía más eficiente, lo voy a hacer el cambio en ambos dibujos, clic derecho, dar vuelta y en la dirección verde. Y ustedes pueden ver que en esa vista ya lo tenemos simétrico. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Recuerdan que en este, que es un grupo en el modelo, aquí le puedo poner el nombre mesa, yo quise hacer un cambio y ese cambio, miren, solo se realizó en ese objeto que yo le di editar. Ahora, vamos igual, vamos a agruparlo, vamos a hacer clic derecho, le vamos a crear como un grupo y le vamos a poner mesa. Pero dentro de ese grupo yo ya generé un elemento que es un componente. Entonces voy a hacer el mismo cambio. Me voy a meter en modo de edición. Miren, yo ya estoy en modo de edición de ese objeto. Y la importancia también, ustedes pueden ver cómo sé que mi dibujo está bien hecho. Miren, tengo dos instancias. Tengo este grupo sólido con las medidas pertinentes brindadas en el dibujo previo, pueden ver esta otra pata, ¿verdad? Que ya tiene una forma distinta. Entonces, vengo y hago el cambio que hice anteriormente en mi modelo y es agregar esta pequeña base. Le voy a poner de dato 2, voy a borrar esas líneas que me sirvieron de referencia y voy a hacer un pulsar tirar. Y le voy a dar una medida de 5. Y pueden ver que instantáneamente, sin tener que moverlos de sitio, sin tener que hacer cambios en todos los lugares, mi elemento ha cambiado. Lo único es, por ejemplo, en este caso, el origen, ¿verdad? Que pueden ver que el origen del componente está más abajo, pero eso yo lo puedo cambiar. Ahora, otra recomendación que yo les hago es que dentro de mi componente conviertan en grupo, que ya van a tener 3 partes de zapata y se puede seleccionar todo y recordando cuánto fue lo que yo me moví, que fueron 5 centímetros hacia abajo, ya puedo tener mi modelo en el origen y solamente voy a ajustar las medidas acá, ¿verdad? Lo muevo y lo llevo 5 centímetros. Ahora, ¿qué es lo lógico? Travesaño es un elemento que se va a repetir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por supuesto, crear un componente que se llama travesaño. Una vez creado, ahora sí lo vuelvo a copiar. Y lo mismo va a suceder con el elemento que yo llamé travesaño B. Lo mismo va a suceder con el elemento que yo llamo travesaño B. Lo creo y ahí sí puedo proceder a hacer una copia. Entonces, vamos a hacer una modificación en este objeto. Por ejemplo, supongamos que yo hago un vaciado que sea de 2 centímetros y supongamos que yo hago, no sé, un resalte, le pongo 1 centímetro o 2 centímetros, 2 le vamos a poner en este caso, ¿verdad? Solamente es para que ustedes vean la diferencia. ¿Qué sucedió? Lo único, si se fijan, es que este no da con la cara, ¿verdad? No da de frente, entonces es sencillo, dar vuelta en el eje rojo. Y simplemente voy a mover ese elemento, lo acomodo como es, pero se generó un cambio instantáneo, ¿sí? Y modificando un poco, bueno, aunque este no es un elemento que se repite en el caso del elemento cubierta, vamos a recordar, ¿verdad? Una de las
de las herramientas que aprendimos en la clase anterior, que era la herramienta de Follow Me. Supongamos que yo quiero hacer un borde redondeado en toda esa base. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo activar el comando arco, lo puedo hacer en el centro del grupo. Lo coloco con las flechas, voy buscando el perfil que yo necesito. Voy buscando el perfil. En este caso yo quiero hacer un perfil redondeado en los bordes. Me ayudo de las flechas para fijar el eje y puedo poner el dato. Y en este caso yo establezco la curvatura. Supongamos que le doy 2 a esa curva. Casi tengo listo mi perfil, pero recuerden que el perfil siempre debe ser una área cerrada. Entonces, no solo el arco es el que necesito. Y luego procedo a hacer un rectángulo. ¿Para qué? Para que todas el perfil siga la línea o siga el perímetro de la forma de mi mesa. ¿Y por qué borré la superficie? Porque recuerden que yo que necesito en este caso es el camino a seguir. Entonces, con control o con shift los mantengo presionados y puedo ir seleccionando cada una de esas líneas. Cuando ya están todas seleccionadas, simplemente le doy sígueme y clic en el área. Y ya obtengo una mesa, ¿verdad? Ya con todos sus elementos que lo constituyen. Entonces, es súper más fácil. Y supongamos que yo quiero hacer un cambio acá, por ejemplo, que no quisiera que esto sea resaltado, sino que tenga, por ejemplo, una profundidad. Y yo le doy aquí 2.5, miren, ahí pueden ver que se generó el vaciado y que al mismo tiempo generé el vaciado en esto. Entonces, ustedes pueden ver la facilidad. En cambio, en este, que solamente es un grupo sólido, los cambios no se hacen de manera instantánea. Ahora, vamos a ver que aparte, en esta oportunidad podemos ver que esto es un grupo sólido en el modelo, pero yo, al igual que puedo hacer grupos y subgrupos, yo puedo también hacer componentes y dentro de esos componentes tener otros componentes. Entonces, si yo hago una copia y si yo decido eliminar esta parte, miren, ese cambio no se ha ejecutado en en esta otra copia. ¿Por qué? Porque forman parte de lo que es un grupo. Pero si en cambio, antes, si esta mesa se va a repetir en mi proyecto, ojo, ¿verdad? Lo importante es que ustedes sepan cuántas veces se va a repetir eh, ese mueble o ese elemento en el proyecto. Porque si yo tengo un proyecto sobre todo se da en espacios arquitectónicos donde yo voy a poner estas mesas distribuidas en varios lugares, en varias instancias, entonces ahí me convendría hacerlo componente, pero si es un modelo, como en este caso un diseño de un mueble que yo estoy prototipando y solamente este es el modelo que voy a tener y no voy a generar más copias, entonces lo dejo como un grupo sólido. Ahora, vamos a pasar a otra parte que es interesante dentro del contenido y es los elementos que nosotros podemos aplicarles materiales. Ustedes pueden ver, voy a sacar la barra de la herramienta de estilos. Ustedes pueden ver que los estilos, hay un estilo sólido, hay un estilo con texturas y hay un estilo monocromo. Voy a dejarlo con estilos con texturas. En este caso, nosotros no le hemos aplicado ningún material al objeto. ¿Cómo aplico un material a un objeto? Con el teclado le doy a la tecla B de bucket, que es este cubito para pintar. Entonces, vamos a darle clic a la tecla B y ustedes pueden ver cómo en la bandeja predeterminada hemos pasado a lo que son los materiales. Simplemente, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vemos una vista previa del material que tenemos por defecto. En este caso es blanco, ¿verdad? Es decir, no tiene color. Pero aquí abajo, donde está la viñeta seleccionar, ustedes pueden ver que a la par del icono de la casa tenemos esta casilla que dice colores. Si damos clic a la flechita, vamos a encontrarnos con todo el menú
de materiales que tenemos. Podemos buscar e irnos a madera, ¿sí? Y entonces elegimos cualquiera que sea, ¿verdad? Le damos clic y ustedes pueden ver cómo ha cambiado el material y simplemente damos clic a todo el grupo y podemos ver que toda mi mesa, todo elemento llamado mesa, ha cambiado de color. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner varios tipos de materiales, hacer la diferencia de los materiales al mismo tiempo? Supongamos, por ejemplo, que yo quisiera que la base fuera de mármol. Otra vez a lo que es el menú de materiales, ¿verdad? Si se cerró o lo ocultamos, siempre nos vamos a la bandeja predeterminado o damos clic en la tecla B de Bucket y podemos ir a buscar en el menú la opción de piedra. Y supongamos que yo le voy a poner esta que dice mármol. Entonces simplemente como yo ya estratifiqué y generé grupos para cada uno de mis objetos, entonces solo doy clic ahí y ustedes pueden ver cómo ha cambiado esa mesa de texturas, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Supongamos que ahorita lo que estamos haciendo es practicarlo, ¿verdad? Si yo quiero poner las patas de otro tipo de madera, por ejemplo, puedo ir a esta o que fueran las patas de un color distinto. Por ejemplo, voy a agarrar esta que dice madera ensamblada y estoy metida siempre dentro de modo de edición. Entonces, ya puedo cambiar yo el dato de una de las patas. Pero si yo quiero, por ejemplo, que todos mis elementos queden iguales, me salgo del modo de edición y quiero aplicar este, miren, solo se aplica en los elementos que no tienen aplicados materiales dentro de los grupos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para volverlo esto un material por defecto, podemos ver que existe una casilla acá que dice material predeterminado. Entonces, vuelve a tocar material predeterminado y le da clic. Y usted puede ver cómo instantáneamente se ha vuelto con la misma textura. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tengo este otro elemento acá. ¿Qué pasa si yo ya no recuerdo el color o la textura que había colocado en la mesa anterior y quiero robarle, por decirlo así, propiedades a- o texturas a un elemento y aplicárselas a otro, porque es mucho más práctico así? Pueden ver que a la par de seleccionar tenemos edición y seguidamente tenemos este goterito que dice elegir muestras. Pues este goterito lo que hace es robarle, vamos a darle clic, miren, y pueden ver, agarra esta textura e inmediatamente cambia mi vista previa y ya puedo aplicarle ese material a ese objeto. Obviamente en este caso el cambio se hizo en todo el objeto porque está agrupado. Si yo quisiera hacerlo de manera individual, ya saben que lo que tenemos que hacer es meternos dentro del grupo y hacer el cambio, ¿sí? En cada uno de los elementos. Y es así como nosotros podemos ponerle textura a los objetos. En este caso, ustedes pueden ver sólido con texturas, lo pueden tener solamente sólido, es decir, que no nos presta texturas, y en este caso monocromo, que nos lo presenta en color blanco. ¿Por qué SketchUp nos presenta eso? Porque en un plano técnico o en un dibujo, una representación de dibujo técnico, a mí me van a pedir las vistas, por ejemplo, y me las van a pedir que se miren en blanco. Pero si yo se las quiero mostrar en un 3D o las quiero hacer más amigable para la visión del cliente y poder ver sus texturas, entonces lo que hago es activar la función sólido con texturas. Ahora vamos a ver nuestro tercer contenido de la clase del día de hoy, y ese contenido es muy importante y tiende a ser bastante confuso para los estudiantes. Entonces aquí es donde la clase teórica es muy importante para que usted comprenda a estratificar y organizar su modelo, porque recordemos que un buen modelador no solo es aquel que sabe usar SketchUp, porque es muy fácil. SketchUp es amigable para que usted dibuje, pero hay una súper ventaja en una persona que puede estratificar y organizar bien su dibujo, porque inclusive, aparte de su trabajo personal, que va a ser mucho más ordenado,
nos permite tener muchas más competencias dentro del mercado laboral. Si queremos, pues, poder optar a ser modeladores online, ¿verdad? De muebles, nos van a pedir este tipo de competencias. Entonces, presten mucha atención porque es una parte bien importante. Entonces, recordando un poco, y vamos a volver a identificar las partes. Vamos a dar clic sobre la viñeta de texto y ustedes van a ver que aquí ya tenemos distinguida una cubierta. Hicimos nuestro otro elemento que eran patas, travesaño A y luego travesaño B, ¿sí? Entonces, yo les comentaba previamente, ¿verdad? Cuando estamos identificando las partes, yo puedo ver que aquí tengo elementos, el horizontal cubierta, las de soporte pata, perdón, y las de unión que son los travesaños. Entonces tienen una función en específico. Aquí yo veo 4 elementos, ¿verdad? Pero si los categorizamos, solamente tengo cubierta, tengo pata y estos los puedo agrupar en una sola categoría, ¿verdad? Que su función es unir esos elementos, cubierta y pata, y darles estabilidad, que se llaman travesaños. Entonces, ¿qué sucede? Yo, en mi mente, ya no son 4 elementos, sino que se vuelven 3. ¿Y por qué esto es importante? Porque usted ahí va a entender cómo puede utilizar lo que son las capas. Las capas o etiquetas, ¿verdad? En el caso de SketchUp 2022, y a partir del SketchUp 2020 ya no se llaman capas, se llaman etiquetas, pero si usted tiene una versión anterior, lo va a encontrar con ese nombre. ¿Dónde encuentro mis etiquetas en SketchUp? Las voy a encontrar en mi bandeja predeterminada. Si usted no la tiene en su bandeja predeterminada, ya saben, en los anteriores encuentros tutoriales, nosotros vimos cómo mostrar cada uno de estos ítems. Entonces, aquí le damos clic a la parte que dice etiquetas y vamos a ver que tenemos una etiqueta que dice sin etiqueta. Es por defecto. ¿Qué quiere decir que sea por defecto? Que en todos los archivos que usted abra de SketchUp va a existir esta etiqueta como base. ¿Y qué es lo que hacemos con ella? Bueno, nosotros a partir de esa vamos a generar las otras. Y es bien sencillo y es intuitivo. En el caso de SketchUp, usted va a ver que para generar una nueva capa, usted va a encontrarse con un signo más. Entonces le da clic ahí donde dice signo más e instantáneamente se le va a generar una nueva etiqueta. ¿Cuál va a ser su etiqueta en este caso? Una que se llama cubierta, ¿sí? ¿Cuál es la función de las etiquetas? ¿Me permiten ver o no ver los elementos? Y usted dirá, ¿para qué me sirve a mí ver o no ver los elementos? Tiene 2 propósitos. En el caso de cuando usted está modelando es hacerse la vida más fácil porque hay elementos cuando uno está modelando que le estorban a uno para poder ser más rápido. Por ejemplo, vaya, por ejemplo, si yo quisiera cerciorarme de que todo lo que estoy viendo, que quiero ver solamente la estructura, todo lo que compete a madera y no a este elemento em, que es en mármol, entonces, en vez de estar ocultando, que solamente puedo ver un elemento y estarlo desocultando, tengo varias capas. Entonces, si usted recuerda también, usted podía bajar su barra de etiquetas. También en los anteriores encuentros tutoriales, yo les mostré cómo podíamos activar esta barra. ¿Por qué otro lado, por qué otra vía puedo irme? Por la información de entidad. En la información de entidad usted puede ver qué dice acá en la información. Dice etiqueta y en este caso dice que sin etiqueta. Entonces, a través de 2 vías yo puedo adjudicar. Aquí ningún elemento tiene etiquetas, entonces, ¿qué hago? Con control, como sé que es ese borde y más la cubierta como tal, yo le doy clic aquí a través de esta barra o me voy aquí donde dice sin etiqueta y le adjudico esta que se llama cubierta. Entonces,
¿Qué he hecho yo? Aparentemente nada, no mucho, ¿verdad? Pero si usted se va aquí al ojito, donde puede ver que el ojito está abierto, quiere decir que estoy viendo. Si le doy clic y cierro el ojito, solo mira la cubierta y entonces puede checar toda la estructura, ¿verdad? Entonces es un poco más fácil de dibujar. Entonces puedo crear otra etiqueta con otra categoría. En este caso, voy a generar una que se llame pata. Y todos los elementos que pertenezcan a esa categoría, entonces con un Shift o con Control presionado, yo puedo seleccionarlos todos al mismo tiempo, irme acá a etiqueta y agarrar esta que corresponde a patas. Y mira, hago, apago y solo me quedan los elementos que necesito. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Yo tengo dos travesaños. No voy a hacer una etiqueta que se llame travesaño A ni travesaño B, porque eso yo ya lo puse en mi información de entidad, ¿verdad? En esta de que decía mi definición travesaño. Aquí solo voy a hacer una etiqueta y esa etiqueta se va a llamar travesaño. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hago? Me meto en el modo edición y cambio a travesaños. Y si usted lo oculta, se ocultó todo. Si quiero reaparecer mis etiquetas, sencillamente yo presiono todos los iconos de ojo. Ahora, pero yo puedo hacer una etiqueta más, una que se llame mesa, por ejemplo. Vale, por ejemplo, ahorita me ocurrió de que quise escribir y solo me quedó con el nombre de etiqueta. Simplemente me voy y hago doble clic sobre ella y ya puedo volver a poner el nombre que me interesa y doy un enter. Entonces, clic, sin etiqueta, la paso a mesa y eso va a hacer que mi elemento mesa, tanto sus patas, sus travesaños y su cubierta, todos se oculten al mismo tiempo. Mira. Pero si solo quiero ocultar la cubierta, pero si solo quiero ocultar las patas, pero si solo quiero ocultar sus travesaños, se hacen de forma individual. A veces la gente mira innecesario esta parte, pero van a ir viendo la necesidad a la hora de dibujar y sobre todo esto nos va preparando para algo que va más adelante en nuestros cursos, que es la generación del despiece y generarlo a través de un módulo, poder poner nuestro explosivo, por ejemplo, tener nuestro módulo mostrando el número de piezas o cómo se va solamente a dimensionar un elemento. Entonces, por eso es muy importante que ustedes generen sus capas. Esto que hemos visto el día de hoy ha sido todo por hoy, pero esta es una clase sumamente importante. Los invito a que practiquen mucho, a que entiendan qué son las capas. Esto es lo que hace la diferencia entre un modelador novato a un modelador pro. Hicimos un elemento, un modelo que tiene muy pocas partes, pero si yo quiero hacer un mueble mucho más complejo y si quiero posteriormente ir al siguiente nivel y, por ejemplo, bajarme un plugin para optimizar y que me haga un despiece instantáneo, no es tan fácil como ustedes pueden creerlo. Necesito tener esta información del uso de componentes para preparar mi dibujo para poder aplicar, hacer ese plugin y que la información que me brinde ese plugin de manera instantánea sea correcta y adecuada. Nos estamos viendo en los próximos encuentros tutoriales. Espero que haya sido de mucho aprendizaje para ustedes y que se vayan preparando para la clase de diseño del mueble, para esa propuesta que vamos a estar haciendo cada uno de ustedes en sus dibujos ya con los estilos aplicados. Muchos saludos. Cuídense.